Vamos a ver la palabra en Eclesiastés, y vamos a seguir hablando de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 al 22. Vamos a leer un versículo cada uno, ¿sí? Dice: además he visto debajo del sol que en el lugar del derecho allí está la impiedad, y que en el lugar de la justicia allí está la impiedad. Y yo dije en mi corazón con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean que ellos de por sí son animales. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todos juntos el 22. Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esa es su porción, pues ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Señor, queremos en esta mañana escuchar tu palabra. Pido que nos des oídos para escuchar, un corazón entendido para guardar tu palabra y fortaleza, Señor, para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, Eclesiastés es un libro de sabiduría, y la sabiduría que imparte Salomón se basa en sus propias experiencias. Y él dice: no cometan los errores que yo cometí, no vivan una vida que después tenga que estar arrepintiéndose, ¿no? Es más o menos los mensajes que venimos compartiendo. Y aquí en el capítulo 3, cuando vimos que empieza a tratar el tema del tiempo, ¿no? Que cada cosa tiene su tiempo. Habla de que hay tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempos de tomar, tiempo de soltar, tiempo de paz e inclusive tiempo de guerra. Y en los versículos de hoy Salomón nos enseña sobre cómo actuar sabiamente en los tiempos de injusticia. ¿A ustedes les gustan los cuentos? Cuando vemos los cuentos para los niños, aquellos papás que les cuentan, vemos que muchos de ellos tratan el tema del bien y del mal, ¿no? De justicia y de la injusticia como un tema central. Por ejemplo, la Blancanieves representa el bien, su madrastra, ¿no?, que la quiere matar, representa el mal. La Cenicienta representa el bien, pero su madrastra y sus hermanastras representan el mal. Peter Pan representa el bien, pero el Capitán Garfio representa el mal. La mayoría de estos cuentos muestra una realidad, ¿no?, en donde el bien y el mal están enfrentados. Ahora, traigan un poco a la memoria los recuerdos que ustedes tienen de la infancia. ¿Sí? ¿Cómo terminan estos cuentos? ¿Quién termina ganando? ¿Gana el bien o gana el mal? Gana el bien, ¿no? Desde niños nos enseñaron que el bien siempre triunfa, que el mal es derrotado, que el mundo es justo, ¿no?, y que la injusticia no prevalece. Ahora que ya somos grandes, pero esto es tan así. ¿El mundo en que vivimos es un mundo justo? ¿La justicia siempre prevalece? ¿El bien siempre gana? Hay quienes se esfuerzan en vivir en paz, sin lastimar, sin dañar, sin perjudicar a nadie, pero son lastimados, perjudicados por la maldad de otras personas. Hay quienes engañan, estafan, ¿no?, a personas justas, sin embargo ellos no reciben ningún tipo de retribución, ningún tipo de castigo. Al contrario, vemos que ellos prosperan. ¿No son estas las realidades que vemos en el mundo? Inclusive ustedes no padecieron ninguna situación de injusticia, ninguna situación injusta. Nunca fueron engañados, estafados por alguien, traicionados por alguien que confiaban. El problema es que estas situaciones muchas veces nos llevan a dudar de Dios, ¿no? Es como que debilita nuestra fe, porque empezamos a cuestionar: ¿Dios está vivo de verdad? ¿Dios existe? Si Dios es real, ¿por qué Él está callado, ausente frente a tanta maldad? ¿Por qué sufren los justos y prosperan los malos? ¿No? Son las preguntas, son cuestionamientos que nos empiezan a surgir. Lo llamativo en relación a este tema es de que en la Biblia encontramos a varias personas que tuvieron justamente este problema. Ellos exactamente con estas preguntas empezaron a acercarse a Dios, ¿no? Vemos en caso de Job, por ejemplo. Job le pregunta a Dios, allí en Job 21:7, ¿por qué siguen con vida los malvados y llegan a viejos llenos de poder? ¿No? ¿Por qué los malos tienen larga vida? Un hombre llamado Asaf
dice allí en Salmo 73, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. ¿Cómo puede ser que a esos malos les vaya bien? Vemos a Jeremías inclusive haciendo, ¿no?, teniendo esta pregunta. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué tienen tranquilidad todo lo que hacen traición? Habacuc también hace la misma pregunta. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Hay una justicia torcida. ¿Por qué? ¿Por qué los justos son cercados? Reciben esa opresión de parte de los injustos. Todos ellos tuvieron esta crisis, ¿no?, cuando ellos empezaron a ver esta injusticia, la maldad que prevalecía sobre los justos, sobre los hijos de Dios. Y se acercan a Dios con estas preguntas. Ahora, ¿cuándo ellos de alguna manera resuelven esta crisis, resuelven este problema? ¿En dónde encuentran ellos la respuesta a estas preguntas? La respuesta lo encuentran en Dios. Una cosa bien que hicieron ellos es haber venido ante la presencia de Dios con estas preguntas. Y todos regresaron, se retiraron de la presencia de Dios con una respuesta de parte del Señor. Por eso, hermano, cuán importante es estar cerca de Dios en tiempos de claridad como en tiempos de duda. En tiempo de certeza o en tiempo de incertidumbre inclusive. ¿Por qué? Porque siempre hay tiempos de duda que se presentan. Pero cuando estamos cerca del Señor, el acercarnos a Dios, eso nos permite encontrar una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta nos ayuda a vencer, ¿no?, las dudas que nos atormentan. Salomón no es excluyente en esto. Él fue uno de los que padeció esta crisis. Y vemos que él también, ¿no?, en Dios encuentra la respuesta a sus preguntas y está aquí en el capítulo 3 de Eclesiastés compartiendo esa experiencia propia. En primer lugar, hay algo que Salomón descubre. Él descubre la realidad del pecado bajo el sol. Dice el versículo 16, además he visto debajo del sol que en el lugar del derecho allí está la impiedad, que en el lugar de la justicia allí está también la impiedad. ¿Qué es lo que ven sus ojos? En el lugar donde imparten los derechos y justicia, se está refiriendo el lugar del juicio, el lugar del tribunal, un tribunal. ¿Qué es lo que él observa? Allí hay impiedad, dice él. No hay justicia. Descubre esta realidad de la injusticia del pecado bajo el sol. Hermanos, no hay lugar en el mundo donde exista una justicia perfecta. Ningún juzgado, ningún tribunal humano puede ser perfecto. Porque aún allí está presente la injusticia y esto es lo que descubre Salomón. Hay un juicio muy conocido, hay una historia muy conocida, en donde un día dos mujeres se presentan con un bebé delante del rey, alegando ambas de que ese bebé eran de ellas. El rey dice, traigan una espada y partan al niño en dos y denle la mitad a una y otra mitad a la otra. Entonces en ese momento la verdadera madre rompe en llanto y dice, no, mi rey, no lo mate, den a ella al hijo vivo. Mientras que la otra dice, pártalo, ¿sí?, córtelo, no será ni para mí ni para ella. Entonces el rey ahí descubre la verdadera madre y ordena entregar el bebé a la madre verdadera. Este relato aparece en Primera de Reyes capítulo 3, ¿no?, y es conocido como el juicio salomónico, ¿no? Es conocido como uno de los ejemplos donde Salomón manifiesta su sabiduría. Sin embargo, a pesar de haber sido él mismo este juez, a pesar de él mismo, Salomón, habiendo sido juez, ¿qué reconoce? Reconoce esta realidad. Ningún juez humano puede impartir la verdadera justicia. Ahí donde yo ejercito como juez tampoco hay verdadera justicia. Por eso dice, además he visto debajo del sol que en el lugar del derecho allí está la impiedad y que en el lugar de la justicia allí está la impiedad, dice él. El tribunal en donde imparte la justicia, donde debería haber justicia, lo que uno encuentra es corrupción e impiedad. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre es pecador. El juez que dicta la sentencia también es pecador. Por tanto, no puede haber una justicia perfecta bajo el sol. La realidad del pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre, que ama la avaricia, que es egoísta, celosa, mentirosa, contaminada por el odio, ambición y orgullo. Eso está presente aún en medio de un juicio, en medio de un tribunal. ¿Cómo podemos saber entonces que la justicia humana no es perfecta? Podemos constantemente verlos en distintos noticieros. Porque ¿cuántas veces aparecen casos de personas que estuvieron presos por crímenes que no cometieron, ¿no?, que estuvieron encarcelados de manera injusta?
¿Cómo se sentirían ustedes, ¿no? Que si fuesen acusados por un crimen, por un delito que ustedes no cometieron, ¿no? Y si nadie les cree sus inocencia y son juzgados, castigados, condenados de manera injusta? Sería terrible. Pero la realidad es que estas cosas pasan de verdad. ¿Por qué? Porque ese juicio se realiza debajo del sol. Debajo del sol. ¿Se acuerdan lo que decía el capítulo 1 de Eclesiastés? Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad, decía Salomón. Y en el versículo 15 inclusive él había dicho, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Lo torcido no se puede enderezar, el hombre no tiene la capacidad de enderezar lo que está torcido. Una justicia torcida, el hombre no lo puede enderezar. El hombre que vive debajo del sol, el hombre que está contaminado por este pecado no tiene esa capacidad de enderezar lo que está torcido. Por eso el hombre no puede impartir la justicia. ¿Y saben qué? Esta realidad del pecado es lo que hay en nosotros, en los hombres. Por eso está todo corrompido, los valores, las conciencias, incluso los jueces, los fiscales, los abogados. Todos nosotros somos pecadores. Por eso cuando miramos solamente las cosas que hay debajo del sol, allí no encontramos esperanza. Ahí no hay sueño, expectativa o felicidad. Lo único que podemos ver es la realidad del pecado. Como dice en Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad. Por eso, en segundo lugar, Salomón empieza a mirar el juicio de Dios. El versículo 17. Vamos a leer todos juntos el versículo 17. Leemos todos juntos el versículo 17. Dice, y yo dije en mi corazón, tanto al justo como al impío lo juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Amén. Tanto al justo como al impío, Dios lo juzgará Dios, dice aquí Salomón. Entonces Salomón está mirando, está confiando este juicio del Señor, esta justicia de Dios. Aunque haya injusticias en el mundo, aunque vivimos rodeados de contradicciones en esta tierra, ¿no? Hay una verdad que debemos recordar siempre, es de que hay un tiempo, un momento en donde Dios, como juez, va a empezar a juzgar a todos los hombres. Y esa es la justicia que nosotros debemos esperar. En todos los juicios de los hombres que se realizan debajo del sol, es imposible esperar una verdadera justicia, porque el hombre mismo es pecador. La impiedad está presente en todos estos juicios. Por eso dice Salomón que nuestra esperanza no está en los tribunales de los hombres bajo el sol, sino en el tribunal celestial, en donde Dios es el juez, el verdadero juez. En varias partes de la Biblia podemos ver que presentan a Dios como un juez, ¿no? Allí en Eclesiastés 12:14, por ejemplo, dice, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Las cosas que hicimos con el cuerpo, un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y allí Él nos va a juzgar, dice. Santiago 4:12, hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Hay un juez, está la ley de Dios y Dios nos juzga conforme a su ley. Entonces vemos que la Biblia presenta a Dios como el juez. Por eso la maldad en este mundo, hermanos, no pueden ser eternos. El sufrimiento, la injusticia que padecemos tampoco van a ser eternas. Sobre este punto el Salmos 37 nos enseña cómo deben ser nuestras actitudes. Allá en los versículos 1 y 2 dice, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. No te impacientes. No tengas envidias de lo que hacen mal, dice, porque ellos se secarán y se marchitarán pronto, ¿no? Como esos pastos, dice el Señor. Hermanos, porque Dios es juez, aunque los jueces hombres no puedan enderezar lo que está torcido, Dios sí lo va a hacer. Dios sí va a juzgar, dice la palabra. Y Salmos 37:39 habla así de los justos. La salvación de los justos proviene del Señor, Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Hay un tiempo de angustia donde vemos injusticia, donde nosotros somos víctimas de injusticia. Pero aún en esos momentos, ¿de dónde viene la fortaleza? La fortaleza viene del Señor. Y esto es lo que descubrieron aquellos que tuvieron estas preguntas, esta crisis.
¿no? Cuando empezaron a ver esa injusticia. Salomón también descubre esta respuesta ante la presencia del Señor. Entonces vemos que los injustos son objetos de juicio de Dios, pero los justos, los elegidos de Dios, son objetos de salvación, de la salvación del Señor. Ahora, a muchos no le agrada, ¿no? No les gusta escuchar la palabra juicio, el juicio de Dios, el juicio final. ¿Por qué? Porque relacionamos el juicio inmediatamente con el castigo, ¿no? Como todos somos pecadores, como todavía hay una parte de nosotros que todavía no está completamente santificada, entonces muchas veces tenemos el temor, el miedo de ese castigo de parte de Dios. Pero hay dos verdades inmutables, dos verdades que no cambian, que encontramos en la Biblia. Hay una primera verdad, de que todos vamos a morir. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, por eso todos morimos. Fíjese lo que dice el versículo 20 de hoy. Dice esto: todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo, todo volverá al mismo polvo. En los versículos 18 y 19, aquí Salomón compara, ¿no?, la vida del hombre con la vida de un animal. Bueno, lamentablemente no es agradable lo que suena ahí, ¿sí? Pero lo que él se refiere es esto: así como los animales cuando dejan de respirar vuelven al polvo, el hombre también. La muerte es una realidad, es una verdad, ¿no?, que se aplica a toda la humanidad del mundo. Todos vamos a morir, ¿no? Por más que la ciencia avance, de hecho está avanzando y la gente vive en promedio, ¿no? Tenemos como con más expectativa de vida, pero le puedo asegurar de que de acá a 100 años ninguno de los que estamos aquí vamos a seguir en este mundo, ¿no? ¿Cuántos quieren vivir más de 100 años? ¿Todos? Pero en menos de 100 años. No puedo ser yo el primero en partir, pero ninguno de nosotros vamos a seguir existiendo acá. Esa es la verdad que dice la Biblia. Todos morimos. Y la segunda verdad que encontramos en la Biblia es esta: que hay un juicio después de la muerte. Así como la muerte es una realidad y verdad inmutable, la otra verdad que no cambia es de que a todos nos espera un juicio. ¿Qué dice allí en Hebreos 9:27? De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así dice la Biblia. Es como dice aquí: todos moriremos en algún día, pero después nos espera un juicio. Son dos verdades, ¿no?, que nos va a tocar a todos. Frente a estas dos verdades hay algo que tenemos que hacer, ¿no? El tercer punto, eso es empezar a mirar a Jesucristo, el Señor de nuestra esperanza. Porque si miramos solamente lo que hay debajo del sol, lo único que encontramos allí es la injusticia, una realidad del pecado. Allí no hay salvación, ahí no hay respuesta. Aún en ese lugar donde debería haber justicia, vemos que lo que hay es corrupción, lo que hay injusticia, impiedad. En medio de esta realidad, ¿no?, donde hay injusticia, y al saber que hay una realidad donde todos vamos a morir tarde o temprano y nos espera un juicio delante de Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer frente a estas realidades? Solo nos queda una solución: tenemos que mirar y confiar en Jesús. Amén. Así como dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Aquí está la respuesta. Hermanos, solo Jesús es nuestra esperanza frente a esta realidad del pecado que encontramos bajo el sol. Solo es nuestra salvación frente a tanta injusticia y corrupción que vemos en el mundo. No hay otro camino, no hay otra esperanza fuera de Cristo. Por eso es necesario, hermanos, que reconocer que somos pecadores. Tenemos que, por un lado, reconocer que somos pecadores, ¿no?, que somos merecedores de este juicio de Dios. Y debemos arrepentirnos, y con ese arrepentimiento acercarnos a Jesús, aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, con arrepentimiento. Esa es la única esperanza de poder encontrar la salvación y la justicia en medio de este mundo tan injusto. Puede ser que algunos de ustedes hayan sido víctimas de una situación de injusticia, que tienen motivos de angustia, de dolor, que no pueden compartir con otras personas. Pero recuerden esto: al Señor sí pueden confiar. A Él sí pueden contarle todo. Por eso en Salmos 137, 5 y 6 vemos que dice lo siguiente: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué dice? Dios es quien guía tu camino. Él va a hacer la obra
Él es quien exhibe tu justicia y tu derecho como la luz. No es un juez humano, no un fiscal, un abogado humano. Es Dios quien exhibe nuestra justicia. Ahí encontrás la verdadera justicia. Entonces, frente a la realidad del pecado que Salomón descubre, él nos invita a mirar a Dios, a este Dios como el verdadero juez, confiar en ese juicio, porque no son los jueces humanos quienes imparten la justicia, sino en nuestro Dios. También hablas de la realidad de la muerte, frente a esa realidad de la muerte, y el juicio que nos espera después. La única esperanza, la única respuesta es Jesucristo. Es Jesucristo. Tomemos esta verdad. Amén. Y acerquémonos delante del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por tu amor y tu fidelidad. Es verdad. A veces, Señor, al ver las injusticias que hay en este mundo, al ver que en esos lugares donde deberían estar impartiendo la justicia, terminan impartiendo, Señor, estas impiedades. Padre, cuando vemos esta corrupción muchas veces tenemos duda. Padre, nos desanimamos. Pero son momentos donde tenemos que acercarnos hacia ti, así como lo hicieron estos personajes bíblicos, así como lo hizo Salomón. Y así como él encontró la respuesta en ti, nosotros también, Señor, en ti queremos encontrar la respuesta. Sobre cada carga, lucha, pelea que mis hermanos están teniendo en sus vidas, yo te pido que vos te hagas presente y los ayudes, para que sabiendo de que al poner en tus manos nuestros caminos, vos nos vas a guiar, vos vas a enderezar lo que está torcido, y eres tú, Señor, quien también vas a exponer nuestra justicia y nuestro derecho. Con esa confianza caminamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.